una amplia jornada cultural para conmemorar el aniversario 90 del natalicio del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Celebra la ciudad de Camagüey el aniversario 503 de su fundación en el contexto de su Semana de la Cultura. Y acogió la provincia de Villa Clara encuentro territorial para la enseñanza de la danza. Saludos desde La Habana, abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del jueves 2 de febrero de 2017. El próximo 17 de febrero toda Cuba conmemorará el aniversario 90 del natalicio del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. En Santiago de Cuba, los estudios Siboney de Legrén, fundados hace más de 30 años por Almeida, se unen a lo que será una amplia jornada que incluye la celebración de una gala político-cultural en el Teatro Heredia de esa ciudad. En julio de 1980, Juan Almeida Bosque inauguró en Santiago de Cuba los estudios Siboney de Legrén. Desde entonces se multiplicaron las grabaciones en el oriente cubano desde la disquera más antigua de Cuba. Había que estar agradecido toda una vida, como dice la canción, a ese artista cubano también y a ese comandante que responde al nombre de Juan Almeida Bosque, porque él hizo esos estudios y a partir de ahí nosotros, los orientales, tuvimos dónde grabar y dónde hacer y dónde echar la música nuestra adelante. Consideramos que Juan Almeida ha sido un hombre que con una intensa actividad política dentro de todo el proceso revolucionario, pero que a pesar de esto tuvo tiempo suficiente para también poder profundizar en su quehacer artístico y literario. Autor de más de 300 obras y precisamente con una diversidad de géneros como el bolero, la guaracha, el son, la canción patriótica, la música instrumental, una gran sensibilidad que lo llevó inclusive a componer canciones infantiles. Santiago de Cuba reconoce en el comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, a un compositor real y un defensor de la cultura local y cubana. De la autoría de Almeida Bosque es el tema Elegía a José Martí, que acompaña a la Guardia de Honor en el Mausoleo del Apóstol en el cementerio Santa Ifigenia. Santiago agradece a Almeida Bosque sus proyectos en bien de la identidad cubana y por eso organiza una jornada de homenajes en ocasión del aniversario 90 de su natalicio. En el Teatro Heredia se organiza para el viernes 17 de febrero una gala político-cultural con invitados y talento del territorio. Hemos pensado mucho en la enseñanza artística, que es la nueva generación, y de ahí tendremos la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Esteban Salas, bajo la dirección de Víctor Vargas, y también los estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte, de Danza y Ballet, que también con sus propuestas danzarias estarán afianzando la propuesta artística y la estructura dramatúrgica de esta gala. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. La ciudad de Camagüey celebra este jueves el aniversario 503 de su fundación y en ese contexto desarrolla su Semana de la Cultura. Como parte del amplio programa artístico y literario tiene lugar el 28º Encuentro de Escritores. Entre obras y palabras se enaltece la literatura. En la Biblioteca Julio Antonio Mella de Camagüey cobran vida los textos gracias al intercambio que genera el encuentro de escritores. En la 28ª edición se inauguró la muestra bibliográfica dedicada a Nicolás Guillén en el aniversario 115 de su natalicio. Vamos entonces también a tener el pisto camagüeyano, las conferencias de los doctores Luis y Olga sobre Adolfo Márquez Sterling, y vamos a hacer también un homenaje al Ballet de Camagüey en el 50 aniversario también de su fundación. Personalidades de las letras del país confrontan las mejores investigaciones y enriquecen el diálogo sobre el libro y la lectura. La conferencia se llama Las palabras de una nación y aborda un análisis sobre las palabras de los intelectuales de Fidel. Una visión desde el punto de vista de la historia, de lo que puede significar y representar en estos momentos sus palabras a los intelectuales. Conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y homenajes enriquecen las jornadas. Cirule es uno de los grandes escritores cubanos
Por tanto, es muy merecido que en este encuentro de escritores se les rinda un homenaje como tal. Con el 28º encuentro de escritores comienza la Semana de la Cultura en una ciudad que mantiene la identidad de 503 años. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales y otros medios de prensa, y lo hacemos por el portal digital Cubasí, que anuncia que la compañía japonesa de teatro Shura actuará en el Teatro Nacional de Cuba los próximos 16 y 17 de febrero. El conjunto artístico exhibirá en esta capital su espectáculo Okinawa excitante La Flor del Sol. La compañía asiática se encuentra en estos momentos de gira por Latinoamérica a fin de presentar la misma obra en países como México, Guatemala, Panamá y Cuba. Habitualmente Shura fusiona danza, música en vivo, artes marciales y leyendas ancestrales. Por su parte, la web de Radio Habana Cuba da a conocer que sonidos medievales, renacentistas y barrocos resonarán como parte del tercer Festival de Música Antigua de Panamá, que se efectuará del 8 al 13 de febrero. En la cita musical podrán ser escuchados temas que otrora fueran interpretados en los salones de las cortes europeas e iglesias en el siglo XVII y XVIII, al igual que reinterpretaciones coloniales. El objetivo del certamen es presentar las grandes joyas del barroco interpretadas por músicos europeos y americanos. Y terminamos en la Agencia Cubana de Noticias, que da a conocer que el músico cubano Eliades Ochoa, junto a su cuarteto Patria, ofrecerá un concierto este viernes en el Centro Cultural El Sauce de la capital, durante el cual estrenará varios de los temas incluidos en su próximo álbum. En la presentación prevista para las 10 de la noche, el reconocido cantante, compositor y guitarrista también regalará al público clásicos de su repertorio como Píntate los labios María, además de algunos de los nuevos títulos que graba actualmente en los estudios Agdala. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, se acerca. Y con la música de Eliades Ochoa cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la música rock y su promoción en Cuba. Hoy nos acompañará en el estudio María Gatorno, directora de la Agencia Cubana de Rock. Esto será en breve. Sexta Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2017. Del 9 al 19 de febrero, país invitado de honor, Canadá. Dedicada al doctor Armando Jar Dávalos. 26ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2017. Leer es crecer. De artes escénicas hablamos en los próximos minutos. En la provincia de Villa Clara se desarrolló el encuentro territorial de danza. La cita propició el intercambio a favor del perfeccionamiento de los modelos de estudios referidos a la enseñanza de esa especialidad. A modo de clases magistrales, talleres y galas, se hizo en Santa Clara un encuentro territorial de danza organizado por los directivos de la enseñanza artística. Una selección de profesores de las escuelas de la región central participaron en ese intercambio de experiencias en áreas técnicas y metodológicas con el propósito final de perfeccionar planes de estudio. En el mismo estuvieron presentes personalidades de la danza. Unimos criterios. Perfeccionamos todos los procesos de la enseñanza de la danza
no solamente en el territorio, sino también a nivel de país, y eso es bien importante porque esto enriquece la formación del futuro bailarín. Estos encuentros territoriales desde el ámbito de la danza dan el fogueo necesario a maestros y educandos desde el punto de vista técnico-artístico, y de estas experiencias teórico-prácticas los profesores y alumnos también salen con un perfeccionamiento mayor, lo que enriquece el resultado final en la labor académica de la enseñanza artística. Desde Villa Clara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. La premiación del concurso Mi Abuelo Negro, convocado por Teatro Cimarrón y el Centro de Teatro de La Habana, tendrá lugar mañana viernes a las 2 de la tarde en la Casa Museo José Lezama Lima, ubicada en Trocadero, entre Industria y Consulado en Centro Habana. En el concurso Mi Abuelo Negro se entregarán en la categoría profesional 3 premios, en teatro, poesía y reseña histórica, mientras que en la de aficionados se concederá un único lauro en poesía. Además, se otorgarán menciones en todos los géneros de esa competición literaria. El objetivo de ese certamen es visualizar la trayectoria de heroínas y héroes negros a lo largo de nuestra historia, desde el cimarronaje pasando por las guerras de independencia y el proceso revolucionario hasta nuestros días. Los elegidos recibirán diplomas especialmente diseñados para la ocasión por el artista de la plástica Orlando Silvera. Las obras premiadas formarán parte del repertorio de Teatro Cimarrón y se llevarán a escena en próximas temporadas. En el acto de premiación actuará Agustín Montano, narrador oral escénico, y la compañía Teatro Cimarrón. Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana la estamos dedicando a la música rock y su promoción en Cuba, y hoy es un placer recibir a una ferviente promotora del rock, creadora del Patio de Marí, y también hoy directora de la Agencia Cubana del Rock, María Gatorno. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado. María, mucho se ha hablado esta semana sobre la música rock, pero a mí me gustaría comenzar esta entrevista con que usted nos cuente cuál es la tradición que tenemos los cubanos de la música rock. Bueno, en Cuba desde la década de los 50 comenzó por la influencia que se recibía de Estados Unidos a tocarse la música rock aquí. Y viene representada por muchos y muy importantes músicos a través de todas estas décadas. Y ha ido evolucionando y afortunadamente, bueno, todavía lo tenemos dentro de nuestra cultura cubana. Muchas han sido las opiniones sobre este tema, por cierto, algunas polémicas, otras un poco más favorecedoras, pero en su opinión, ¿cuál usted cree que es la salud del rock cubano hoy, en la Cuba contemporánea? Yo estoy satisfecha a pesar de algunas otras opiniones en contra. Estoy convencida que el rock cubano tiene salud, y una muestra de ello es la gran cantidad de bandas que hay en nuestro país. De hecho, en todas las provincias, gracias a la HS Nacional, se han promovido eventos nacionales en cada provincia, en casi todas las provincias, de rock y rock metal. No podemos decir que todo esté en el top, pero sin embargo hay una gran cantidad de bandas que tienen una presencia dentro del género en nuestro país, que defienden con gran calidad la música rock. El vocalista de Zeus en nuestro reportaje decía que el talón de Aquiles del metal rock hoy en Cuba era la difusión, y se refería al tema de los medios de comunicación, pero a mí me gustaría conocer su opinión sobre cuál usted cree que es la presencia en los medios de comunicación, y no solamente en los medios de comunicación, sino también en los espacios que tienen para promocionar ese rock, los espacios físicos. En eso estoy de acuerdo. Yo creo que hay programas en la televisión cubana que mantienen la presencia de las bandas de rock. Sin embargo, no es lo suficiente. A mí me parece que todavía queda un prejuicio en cuanto a la música, y ese prejuicio es importante empezarlo a romper, ya toca históricamente. No solamente es la presencia de la música rock en los medios, sino también en los espacios de la capital. No hay suficientes espacios para que los músicos rockeros tengan puedan defender su arte. Tenemos, bueno, el Submarino Amarillo, el Brecht,
el Salón Rosado, que se ha abierto recientemente para el espacio del rock metálico en la ciudad, pero así todavía está muy pobre esa presencia del Ayer rock. decíamos que el Maxim aún está cerrado. ¿Cuáles son las proyecciones quizás para este año o próximamente? Bueno, ese ha sido el gran dolor de todos, el cierre del Maxim. Ya llevamos un año y un poco cerrados, pero afortunadamente el Ministerio de Cultura nos ha asumido como prioridad constructiva para este año y esperemos que antes de cerrar el 17 ya las puertas del Maxim se puedan abrir nuevamente. María, usted como una ferviente promotora del rock, creadora del afamado Patio de María, ¿cuál usted cree que son los retos que enfrenta hoy el rock cubano? ¿Cómo debemos proyectarnos? Yo creo que a nosotros nos falta el salto hacia la arena internacional. Yo creo que el rock cubano tiene bandas de una calidad que puede competir en cualquier escenario latinoamericano y europeo. Se han dado pruebas de algunas giras, tentativas muy pobres, muy escasas, pero todos los que han logrado ir a algún evento internacional han regresado con una satisfacción de haber podido defender el rock de nuestro país en otros escenarios. Ese pasito todavía lo tenemos bien, es una tarea para la casa. Muchísimas gracias a María Agatorno por sus criterios acerca de la música rock en Cuba y su promoción. Yo les recuerdo que mañana llegará el colega Yuris Nórido para poner punto final a este debate. Usted puede escribirnos a nuestro correo contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu y también a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Tiempo para una segunda pausa, usted no se vaya, al regreso tenemos mucho más para compartir. La editorial José Martí nos regala por el 90 aniversario de la Academia de la Lengua la edición especial de Para expresarnos mejor, de Rodolfo Alpizar, con temas de interés no solo para especialistas, sino para el público en general. Para expresarnos mejor, leer es crecer. De las artes visuales estaremos hablando en los próximos minutos que siguen. Hasta el 13 de febrero, el Museo Nacional de Bellas Artes acoge una muestra personal del Premio Nacional de Artes Plásticas Pedro de Oraa. El crítico de arte Hamlet Fernández nos acerca a la propuesta. Bienvenido. Gracias. El Museo Nacional de Bellas Artes cerraba el año 2016 con la inauguración de la exposición personal de Pedro de Oraa, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015. Con esta propuesta, Oraa ha celebrado tanto el final del 2016 como el comienzo del nuevo año, pues la muestra se mantendrá en exhibición hasta el 13 de febrero. El término abstractivos, que da título a la exposición, ya ha sido utilizado en otras ocasiones por el artista para agrupar bajo una misma denominación a un conjunto de obras en exhibición. Si reparamos en el significado literal del término, abstractivo denota una acción de abstraer, es decir, hacer abstracción de algo, aislar mediante una operación intelectual las cualidades esenciales de un objeto o fenómeno, de manera que se le pueda conocer en su esencia más irreductible. Por tanto, pudiéramos aventurar que en este momento de su larga carrera artística, Oraa quiere enfatizar un principio fundamental del tipo de pintura que ha defendido durante toda su vida. El arte abstracto no es mera forma, no es un limbo estético, no es un tipo de creación enclaustrada en valores puramente plásticos, que evade o desprecia la realidad. La pintura abstracta, además de producir belleza formal, es también una herramienta de conocimiento. En el caso de la abstracción geométrica,
que es la cultivada por Pedro Doraa desde que formara parte del grupo 10 Pintores Concretos. En el remoto año de 1958, el artista intenta interpretar la geometría que subyace a las formas sensibles de la naturaleza, el orden oculto de las cosas, lo no visible a simple vista. De ahí que la abstracción prescinda de toda referencialidad explícita. La operación intelectual de un pintor abstracto como Pedro Doraa consiste en traducir en lenguaje pictórico las formas geométricas que son como la ecuación oculta de todo cuanto puede ser observado en el mundo. Y esa traducción pictórica de esencias geométricas puras es capaz de convertir una peculiar interpretación del mundo en belleza visual. Para nosotros, los receptores, esa belleza que palpita en las obras constituye el punto de partida, un punto a partir del cual debemos recorrer un viaje inverso al realizado por el artista. Debemos imaginar y recrear mentalmente la realidad perceptual que el pintor ha sido capaz de reducir a lo esencial, composiciones geométricas en las que vibran intensamente el color, las gradaciones, los contrastes, la luz. Pero también es legítimo disfrutar hedonistamente de esa belleza, dejar que la vista se excite y se extravíe entre tanto estímulo visual. En esta exposición, Pedro Doraa vuelve al color, haciendo alarde de su maestría para crear ricos efectos tonales degradando los pigmentos o creando extraordinarias variedades cromáticas a partir de la fusión de diferentes colores. En su rico despliegue de tonos y matices, pero estrictamente enmarcados en áreas geométricas bien delimitadas unas de otras, los colores son los responsables del juego de volúmenes que hacen de esas obras piezas magistrales de composición. Los contrastes y gradaciones hacen vibrar las formas. Algunas figuras parecen tomar cuerpo en el espacio y otras difuminarse en la superficie del lienzo. Obras para contemplar y abstraer su belleza singular, en la que aflora un conocimiento esencial de la materia. No deje de seguir nuestros comentarios aquí en el Noticiero Cultural. Gracias. A ti, Hanle, te espero en próximas emisiones. Y en este minuto le informo que una muestra de piezas originales realizadas por el abstraccionista pictórico Antonio Vidal, Premio Nacional de Artes Plásticas, se exhibe por vez primera en la provincia de Granma. Gracias a la Expo Grabados de Siempre, el público granmense redescubre la obra de uno de los mejores exponentes del abstraccionismo pictórico cubano, Antonio Vidal. La perfección artística del maestro se muestra a través de una veintena de originales elaborados en mediano formato que llegan acá por vez primera en la historia, pues anteriormente en estos predios solo se habían podido disfrutar reproducciones de su creación. Los grabados expuestos en la Galería del Centro Provincial de Arte fueron realizados en la última década de los 60 del pasado siglo. Los mismos podrán disfrutarse también durante la celebración en Bayamo del Evento Nacional de Arte Abstracto Formart 2017, que tendrá lugar a finales del mes próximo. En tanto, los granmenses se regocijan por tener en este salón piezas de la autoría de quien fuera pintor, escultor, maestro, integrante del Grupo de los 11, fundador de la ONEAD y del Taller Nacional de la Gráfica, y al decir de la crítica, el que más aporta elementos de cubanía al abstraccionismo expresionista en la mayor de las Antillas. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión le hablamos de otra muestra. La Galería Carmelo González de la Casa de Cultura de Plaza en la capital acoge este mes la muestra de artes visuales Hecho en Cuba Producciones. La exposición reúne piezas de 13 jóvenes artistas que evalúan un periodo de la historia reciente de nuestro país. Coinciden en estas paredes, en este espacio, la recontextualización de un periodo. 12 piezas que aluden a la realidad socioeconómica y cultural vivida en Cuba en los años 90. Fue una obra pensada todo el tiempo, Hecho en Cuba Producciones, para artistas jóvenes. Era el interés de la curaduría que fuesen obras hechas por artistas que no vivieron los 90 y que bebían del cine para entonces elaborar su obra. Diferentes acepciones de una misma época, lenguajes diversos que sugieren revisar cómo prevalece en la memoria colectiva el llamado periodo especial. La muestra titulada Hecho en Cuba Producciones incluye obras de 13 creadores, todos profesionales de las artes visuales. La exposición tiene varias técnicas dentro de sí.
es que hay instalación, video, performance, pintura y fotografía. Es una muestra muy amplia, en tanto tiene una gran diversidad de códigos estéticos y a su vez de referentes visuales, porque la exposición trabajó con el cine como principal leitmotiv. Un leitmotiv para hablar de una época que fueron los 90 y que fueron importantes para el cubano y lo son hoy todavía. La exposición permanecerá en la Galería Carmelo González de la Casa de la Cultura de Plaza en la capital hasta finales de febrero. En tanto, esta pudiera ser la primera edición de un proyecto que alude a una época en la que aún 1000 historias pueden recogerse en lienzos, esculturas, salir de una obra cinematográfica y llegar al presente con otra mirada. Marlady Muñoz, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la jornada cultural que se prepara para conmemorar el aniversario 90 del natalicio del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Le contamos del encuentro de escritores que se desarrolla en el contexto de la Semana de la Cultura en Camagüey y conoció del encuentro territorial para la enseñanza de la danza que sesionó en Villa Clara. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana.